Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy empezamos con este patrón de campanilla, que ya os la presenté en la lista de materiales. Entonces hoy empezamos con el patrón y haremos los brazos, las piernas y parte del cuerpo. Necesitamos entonces el color piel, el gancho, alambre para articular las piernas, relleno, el alicate y la cinta para ponerle al alambre aquí abajo en los pies. Necesitábamos también el palito, el limpiapipas, perdón, para colocarle en los bracitos. Y de momento para el vídeo de hoy esto es lo que vamos a usar solamente. De todas formas os recuerdo que los materiales todos los tenéis en el anterior vídeo, en el de la lista de material, y explicado más detalladamente, más despacio. Entonces comenzamos haciendo los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. 1. Y así vamos haciendo hasta 6 aumentos. Terminaremos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. 2, 3. Le damos ya un poquito de forma, porque aquí ya se puede empezar a curvar. Y en la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones. Ahí hacemos 1, 2 y así vamos haciendo hasta 6. Terminaremos la vuelta con 6 puntos. Ahora, desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 23, vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Después de la vuelta 23, hacéis una cadena en el último punto y ya podéis cortar la hebra. Hacemos 2 bracitos iguales y ahora vamos con las piernas. Para los pies, de nuevo con el color carne, vamos a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada cadena. Ahí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos juntos. Ahí en ese mismo punto van 2 y 3. Ahora por este otro lado de aquí vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 14 puntos. En la vuelta número 2 empezamos haciendo un aumento. Vamos a marcar el primer punto. En los brazos no lo marqué porque era muy delgadito el brazo, entonces bueno, pues no lo marco. Pero aquí ya en las piernas sí que lo vamos a marcar. Ahí hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Hacemos ahora 3 aumentos, un aumento en cada punto. 1. Aquí otro aumento, van 2. Y aquí otro aumento, van 3. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1,
2, 3 y 4. Y ahora hacemos 2 aumentos, uno en cada punto. Ahí tenemos un aumento y en el último punto otro aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 20 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 que tenemos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Ahí van 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Hacemos una, dos, 3, 4. Después de las 4 disminuciones vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y terminamos la vuelta número 4 con 16 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 4 puntos bajos. Uno, vamos a marcar este primero. 2, 3 y 4. Hacemos 4 disminuciones. 1, ahora sí. 2, 3 y 4, 4 disminuciones. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta número 5 con 12 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 4 puntos bajos. 1, voy a marcar este primero. 2, 3 y 4. Vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí una y aquí otra. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 a ver, que con el marcador a veces se hace pequeñito, y 4. Terminamos la vuelta número 6 con 10 puntos. Ahora, desde la vuelta número 7 a la número 9, vamos a hacer los 10 puntos que tenemos. Ahora, si vais a querer articular la muñeca, cortáis un trocito de alambre de unos 20 centímetros más o menos, y en la punta, en la que va el pie, tomáis la medida, así, y le dobláis un poquito, ¿vale? Ahí un poquito el pie para que haga de base. Y ahora le vamos a poner una poquita cinta, aquí, abajo, así, y lo metemos en el pie y rellenamos un poquito ya. Lo metemos así, dentro del pie,
y ahora rellenamos un poquito el tejido. Seguimos tejiendo, entonces en la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, marcamos el primero y después de los 9 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con 11 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los que tenemos. En la vuelta número 12 empezamos haciendo 10 puntos bajos, marcamos el primero y vamos haciendo así hasta 10. Y después de los 10 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 12 puntos. Desde la vuelta número 13 hasta la número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Rellenamos ya el tejido un poquito y ahora en la vuelta número 16 empezamos haciendo una disminución. La vamos a marcar como primer punto. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a hacer una disminución otra vez. Terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. En la vuelta número 18 empezamos haciendo 4 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Dos, 3 y 4. Ahora hacemos 2 aumentos. Aquí en este punto hacemos el primer aumento y en el siguiente el segundo aumento. Y volvemos a hacer otros 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. Marcamos el primero como siempre. Hacemos 2, 3 y 4 y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Una y 2. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan. 2, 3 y 4. Y terminamos esta vuelta con 10 puntos. En la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos y después de los 9 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos esta vuelta con 11 puntos. Ahora vamos a marcarle ya la rodilla. Estos aumentos de aquí eran para hacerle la rodilla, entonces lo marcamos así. Doblamos un poco el alambre para que quede ahí marcadita
y vamos rellenando poco a poco el tejido según nos haga falta. Ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer 10 puntos bajos, ponemos el marcador en el primer punto, y así vamos haciendo hasta 10, y después de los 10 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 11 puntos bajos, marcamos el primero y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 11. Y después de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 13 puntos. Ahora desde la vuelta número 25 hasta la número 32 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos, desde la 25 hasta la 32. Cuando llegamos a la vuelta número 32 hacemos ya una cadena y podemos cortar, hacemos otra pierna igual y en la siguiente pierna, en la segunda pierna que hagamos, ahí no cortamos la hebra. Vamos a empezar a unir. Entonces vamos a recorrer los puntos que hagan falta hasta que lleguemos a la mitad, porque vamos a unir por la mitad del muslo. Entonces en este caso vamos a unir por aquí más o menos, recorremos 2 puntos o 3. Vamos a ver, hacemos 1, 2 y 1 más, 3. Recorréis los puntos que os hagan falta hasta que lleguéis a la mitad interior del muslo. Una vez que estamos ahí, vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir con la siguiente pierna igual, en la mitad interior. Aquí localizáis más o menos el punto que sea la mitad interior del muslo. A ver, ahí. Y unimos con un punto bajo. Nos pinchamos ahí en el puntito y hacemos un punto bajo. Este punto bajo es el primero de esta vuelta que vamos a hacer. Entonces lo vamos a marcar. Y vamos a hacer ahora 12 puntos bajos alrededor de la pierna. La pierna tiene 13 puntos en total. Como ya hemos hecho uno, vamos a hacer 12 más. Dos, 3, 4, 5, 6. Ahora igual se complica un poco con los alambres que tenemos en una pierna y en la otra, pero bueno, vamos despacito. 8, 9, 10, 11 y 12. Después de los 12 puntos bajos, vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas. En las 4 cadenas que tenemos hacemos un punto en cada cadena. Entonces aquí hacemos 1, en la siguiente otro, 3 y en la última 4. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos de la pierna. A ver, ahí, 13. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos en las cadenas, un punto en cada cadena. Uno, 2, 3 y en este último 4. Y terminamos con un total de 34 puntos. Ahora desde la vuelta número 2 hasta la número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 34 que tenemos. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Marcamos el primero. No os he dicho, a ver, aquí según iba creciendo el tejido, como los alambres molestan un poco, los dobláis así hacia el medio, a ver que os enseño bien, lo dobláis así hacia el medio y lo juntáis con cinta, ¿vale? Para que sea más fácil seguir tejiendo. Y después le vamos a colocar el palito por ahí. Entonces, cuando queráis, le hacéis así. Y ahora, en la vuelta número 9, empezamos haciendo 6 puntos bajos, que aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 2 disminuciones. Una y 2. Hacemos ahora 14 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahora hacemos de nuevo 2 disminuciones, aquí una y otra. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora vamos a cambiar al color verde. Entonces, el último punto de la vuelta número 9, perdón, que he dado un golpe. El último punto de la vuelta número 9 lo vamos a cerrar con el color verde. Y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer los 30 puntos que tenemos en color verde. Ese sería el primero, 2, marcáis si queréis el primero, como es cambio de color no hay mucha necesidad de marcarlo, pero bueno, si queréis podéis marcar ahí. Y así vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener los 30 que hay alrededor de la vuelta. En la vuelta número 11 vamos a volver a hacer los 30 puntos que tenemos, pero esta vez los vamos a hacer solo por la hebra de dentro. Vamos a tomar de las 2 hebras que tenemos, solo la que está en la parte de adentro, así. El color carne lo podéis cortar ya, ¿vale? Que no lo he dicho, pero ya de momento no lo vamos a utilizar. Ese sería el primer punto.
y vamos haciendo los 30 puntos solo por la hebra de adentro. Hacemos este, el siguiente y así. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. Vais rellenando según os haga falta, ¿vale? A veces no digo que rellenéis, pero bueno, eso cada uno, según le haga falta, según va tejiendo, vais rellenando. Hacemos 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Después de los 15 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta con 28 puntos. En la vuelta número 13 comenzamos haciendo 5 puntos bajos de nuevo. Hacemos 1, lo vamos a marcar. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer ahora una disminución. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y así vamos hasta 13. Y ahora después de los 13 puntos bajos hacemos una disminución. Hacemos ahora 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta número 13 con 26 puntos. En la vuelta número 14 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a poner el marcador en el primero. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto. 2 y así vamos hasta tener 11. Después de los 11 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta número 14 con 24 puntos. Ahora, en la vuelta número 15 y en la número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta número 17 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. 1, 2, 3, 4
y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, vamos haciendo así hasta tener 11. Y después de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos esta vuelta número 17 con 26 puntos. Ahora en la vuelta número 18 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2. Después de los 13 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3. Se me ha caído el marcador, pero bueno. 4, 5 y 6. Así finalizamos la vuelta número 18 con un total de 28 puntos. En la vuelta número 19 empezamos haciendo 10 puntos bajos. Ahí tenemos uno, vamos a marcarlo. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Un aumento y en el siguiente otro aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí uno, en el siguiente otro. Y volvemos a repetir 2 aumentos. Un aumento y en el siguiente otro aumento. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Aquí tenemos 2, 3, así vamos hasta 12 y finalizamos la vuelta con un total de 32 puntos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer por la hebra de la parte de fuera, ¿vale? Tomamos solamente la de aquí, la que está hacia nosotros, esta primerita de aquí, y vamos a empezar haciendo 11 puntos bajos. Entonces ahí hacemos uno, lo vamos a marcar y vamos a ir tomando solo la hebra de la parte de fuera, solo este trocito. Hacemos otro, van 2, 3 y así vamos haciendo 11 puntos bajos por la hebra de fuera nada más. Luego de los 11 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, entonces tomamos hebra y de nuevo por la hebra de fuera, ¿vale? La vuelta es toda por la hebra de fuera. Tomamos la hebra de fuera, metemos hebra y ahí hacemos el medio punto alto. Luego vamos a hacer 2 puntos altos, tomamos hebra y por la hebra de fuera, ahí hacemos un punto alto, tomamos hebra y en el siguiente punto otro punto alto. Acordaros que lo hacemos solo por la hebra de fuera. Luego vamos a hacer un medio punto alto, tomamos hebra y en el siguiente punto un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. Solo la hebra de fuera, nos metemos y deslizamos un punto. Y en el siguiente, la hebra de fuera, deslizamos otro punto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, tomamos hebra y en el siguiente punto, solo por la hebra de fuera, hacemos medio punto alto. Ahora 2 puntos altos. Aquí hacemos uno y en el siguiente otro
Y ahora volvemos a hacer un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, solo por la hebra de fuera, ¿vale? Toda la vuelta es por la hebra de fuera. 11 puntos bajos, que son los que quedan hasta finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con los mismos 32 puntos que teníamos. Lo que pasa es que estamos haciendo otros puntos diferentes, pero terminamos con los mismos 32. 9, 10 y 11. Sacamos el marcador. En el siguiente punto, ya con el punto completo, hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar, que ya no nos va a hacer falta el verde de momento. Escondemos esa hebra y ahí llevamos casi el cuerpo de campanilla. Vamos a rellenarlo un poquito. Y así es como llevamos el cuerpo de campanilla, que no sé si habéis visto el vídeo de la lista de materiales. Si lo habéis visto, recordaréis que os había dicho que íbamos a variar un poquito el patrón en este lado de aquí, le íbamos a hacer más cintura. Si os fijáis, ahí está la diferencia, esta tiene un poquito más cintura que esta y yo creo que va a quedar mucho más bonita, así con un poquito de cinturita. Y bueno, pues el vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. En el siguiente vídeo empezamos con el color carne de nuevo, a unirle sus bracitos, haremos también su cabeza y a ver si nos da tiempo a algo más. Y bueno, pues si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis en los comentarios qué os está pareciendo, que me contéis por ahí, que me dejéis un like, sobre todo, que me gusta mucho, y que os suscribáis para seguir tejiendo conmigo. Y como digo siempre, si queréis seguirme en Instagram, que por allí voy contando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y bueno, pues así ya vais viendo las cosillas que tengo preparadas. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. Chao, chao.